Bueno, nosotros, Nexus Energía, somos una comercializadora y nos han pedido hablar un poco de energía verde, ¿no? O sea, cómo desde la producción hasta cómo llega al consumidor, ¿no? Y vamos a tocar algunos temas. Yo creo que primero que nada todo el mundo habla de energía verde y energía verde y energía verde y comercializamos energía verde y vamos a ver qué es energía verde, ¿no? Si buscamos Wikipedia, nos va a decir que la energía verde es un término para describir la energía que se genera a través de fuentes renovables, ¿no? Y esto, ¿cómo funciona? Si bien la energía que llega a nuestra casa no tiene un color, o sea, la energía que llega a nuestra casa es indistinguible a la de nuestros vecinos o a la del resto de consumidores que están conectados al sistema eléctrico. Pero lo que sí podemos hacer es garantizar la procedencia de esta energía que se consume. O sea, para poder garantizar la procedencia de esta energía que se consume, lo hacemos a través del sistema de garantías de origen, que anteriormente Ana nos estuvo comentando. Y el sistema de garantías de origen puede ser o bien de fuentes renovables o de cogeneración de alta eficiencia. ¿Y cuál es la diferencia de estas garantías de origen, o renovables o de alta eficiencia? Básicamente, la garantía de origen de renovable se define como la energía procedente de fuentes renovables no fósiles, que esto incluye la eólica, la solar, la hidráulica, la biomasa, depuradoras, plantas de vertedero. Y la garantía de origen de cogeneración de alta eficiencia es aquella que se produce mediante una cogeneración de alta eficiencia. Y la alta eficiencia es la que tiene un ahorro porcentual en la energía primaria de un 10%, mayor o igual a un 10%. Y esta alta eficiencia lo que consigue es pues, el aprovechamiento del calor. Vamos a hablar un poco de la producción, que ya algunos de mis compañeros en las anteriores diapositivas lo han comentado, ¿no? Cómo se compone el mix energético, ¿no? Aquí en la península. Únicamente voy a hablar de temas de la península. El sistema peninsular, pues actualmente, como anteriormente comentaba Jaume, tenemos una potencia instalada de 102.000 según fuentes de Red Eléctrica de España. Y el incremento que tuvimos con respecto al año anterior ha sido de 2.300 megas, principalmente por la energía renovable. La cobertura de la demanda, bueno, aquí vemos una serie de porcentajes, ¿no? En la potencia instalada, que tenemos el 25% es de ciclos combinados, el 22% es eólico, el 4% es de solar fotovoltaica, la nuclear es un 8%. ¿Y quién cubre la demanda, no? O sea, aquí cambian totalmente los porcentajes que no coinciden con lo que tenemos instalado con lo que se cubre la demanda. Y principalmente no coinciden por la prioridad de despacho. Se le llama prioridad de despacho a la prioridad que se le da a la energía renovable o a la energía que tiene régimen especial, porque esta energía pues, caza o vende la energía a cero. Y también la nuclear, que la nuclear también oferta cero y la nuclear pues, prácticamente siempre entra, a menos de que esté averiada. Por tanto, si nos fijamos en la potencia instalada de la nuclear, que es un 8%, no coincide con la cobertura de la demanda, que es un 22%. Aquí. Y aquí, ¿no? Tampoco coincide los ciclos combinados, a la potencia que tenemos instalada a 2012, a finales de 2012, es de un 25% y la cobertura de la demanda pues, ha sido de un 12%. Asimismo, yo creo que es importante comentar las emisiones de CO2, ¿no? Las emisiones de CO2 hemos bajado ha disminuido la demanda, pero las emisiones de CO2 se han incrementado.
Y este incremento de este 11% ha sido principalmente por el aumento de generación de carbón. No voy a hacer mucha propaganda, pero bueno, Nexus Energía, como comercializadora, nosotros lo que hacemos es, aparte de suministrar al consumidor la energía eléctrica, nosotros gestionamos la venta de la energía de productores. Para poder vender la energía en el mercado, tiene que salir a través de un representante. Y el servicio de representación que otorga actualmente Nexus Energía, nosotros actualmente gestionamos más de 17.500 plantas de régimen especial. Lo que hacemos es actuar como agente representante ante los organismos reguladores, que es el operador de mercado, Red Eléctrica de España y Comisión Nacional de Energía. Como régimen especial tenemos un mix de tecnologías, pues tenemos fotovoltaica, todo es de fuente de energía renovable, hidráulica y algunas de cogeneración también, cogeneración de alta eficiencia y biomasa, vertederos, eólico, etc. Actualmente somos líderes de representación con una cuota de casi un 40% de representación de fotovoltaica. Uno de nuestros principales clientes son los fotovoltaicos. Esto en producción, bueno, yo creo que el dato es importante, ¿no? La evolución de la energía renovable en los últimos años con respecto a la demanda. O sea, el porcentaje que se cubre en los últimos años ha sido de un 22%, un 28% y un 35%. Y actualmente cubrimos el 32%. O sea que realmente estos objetivos que comentaban anteriormente del 20-20-20, pues estamos cubriéndolo perfectamente. Bueno, esto es una diapositiva que me gusta mucho transmitir porque es muy interesante. Esto es público, esto se extrae de la página web de Red Eléctrica y es una página pública que en cualquier momento podemos acceder a ella y podemos ver lo que se está generando y lo que se está consumiendo y lo que se está generando. Es decir, cómo se cubre hora a hora la demanda que los consumidores tenemos, ¿no? Entonces, si ahora entramos a las 12 del día 26, podemos entrar y podemos ver las centrales de generación que están autoabasteciendo el consumo de la demanda de la península. Como dato curioso, aquí, bueno, esta imagen nos desglosa un día específico del 25 de septiembre del 2012. Y la estructura de generación, podemos ver un mix de generación prácticamente renovable. Aquí en el mix de generación posiblemente no se alcanza a ver muy bien, pero todo lo que es el verde grande es eólico, el morado el lila es la nuclear, porque esta no la podemos parar. El otro verde es también renovable, que es el mix que no es eólico. El hidráulico es el azul y las centrales de ciclo combinado es este pequeñito que vemos aquí. Estas son las centrales de combinado. O sea, es por eso que tenemos una potencia instalada de un 25%, pero cubre la demanda muy poco, ¿no? El 24 de septiembre, a las 3 de la mañana, pues la generación eólica cubre el 64%, ¿no? O sea, sí que vemos que en los últimos años la demanda ha sido cubierta principalmente por la eólica. O sea, aquí hay una participación muy importante de la eólica que cada vez pues, cubre mucho la demanda y, de hecho, hay muchas horas por la noche que recibe consignas de Red Eléctrica que tienen que parar los molinos. O sea, nosotros como centro de control recibimos consignas de Red Eléctrica y dice, oye, para, porque la nuclear no la podemos parar y no hay demanda. Es que hay viento, pero necesitamos que se paren estos molinos, ¿no? Que esto posiblemente se podría solucionar con una interconexión con el resto de Europa pues más grande, ¿no? Menos limitada de estos 1000 megavatios que tenemos.